Continúo conversando con Ivanhoe Cortiñas, NG Cortiñas, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Estadísticas electorales. En días pasados hiciste una exposición muy interesante sobre algunos estudios analíticos que has hecho con referencia al tema. ¿Qué nos puedes decir? Sí, específicamente la conferencia que pronuncié en la Fundación Quinta República, que dirige Soto Jiménez, fue acerca de los números electorales, que así se llama la conferencia y que la tengo en agenda ya impartirla en varios lugares más. Números electorales. Números electorales. Muy bien. Sí, basado en los resultados electorales de las últimas 7 elecciones, más que en las encuestas, aunque hago referencia de ellas, pero no es el punto fuerte de mi presentación en esta conferencia. Y mira, encontré, valga la redundancia, he identificado, para ser más respetuoso de la gramática, he identificado hallazgos que resultan interesantes explicarlo, o al menos decirlo, porque explicarlo es un poco difícil en este poco tiempo que nos queda. Uno de ellos es de desmitificar un mito que se ha presentado en el país diciendo de que la gran abstención que hubo en la República Dominicana en el año 2020 se debió al COVID. Y yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo ver si eso es cierto? Bueno, eso es lo que todos pensamos que sucedió, sí, el sí. COVID. Y yo no quiero decir con esto que el COVID no haya incidido en algo, claro, en la abstención, incidió en algo, pero no fue la variable fundamental. Porque si hubiera sido la variable fundamental, el mismo fenómeno se repite en otros países que también en el año 2020, en donde el COVID fue severamente mucho mayor que aquí. Y sin embargo no ocurrió lo que la gente piensa en términos de especulación, de mitos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que el COVID dio mucho más duro que aquí. Hubo elecciones en 2020, en noviembre. Sí, en todo el continente americano 3 elecciones, Bolivia, Estados Unidos y la República Dominicana. En 2020. Sí, el 2020. En Estados Unidos, la mayor participación de la historia electoral de ese país ocurrió en el año 2020, justo en el COVID. En Bolivia ocurrió lo propio. Apenas un 20% dejó de votar. Es decir, el 80% de la población votó en Bolivia. En esos lugares les fue mucho peor que nosotros con el COVID. Sí, mucho, pero mucho a poco. Por eso lo pongo de ejemplo. Además, porque fueron los únicos países donde hubo elecciones. Luego en la República Dominicana, ¿de cuánto fue la abstención? En torno al 45%. Más alta que en mucho más alta que en Estados Unidos y duplica la de Bolivia. ¿Qué explica el fenómeno que produjo esto en el país? No fue el COVID entonces, fue el fenómeno de la división del partido más importante que había en la República Dominicana en ese entonces, que era el PLD. Se divide el PLD, finales de noviembre del año 2019, el principal activo político de ese partido sale, que es Leonel Fernández, empieza a formar un partido que para esas elecciones era un embrión de partido, un partido pequeño, en formación, mejor un proyecto, la Fuerza del Pueblo, que distinto ahora que ya es un partido político de lo mayoritario. Y entonces el partido de gobierno, en ese entonces el PLD, lleva un candidato que nunca hizo el impacto, no provocó nunca el impacto, porque se vio como que fue impuesto y una serie de situaciones de irregularidades que se produjeron en ese proceso. Y pese a eso, el partido que salió ganancioso, que fue el PRM, el candidato que salió ganancioso, que ganó en primera vuelta, pero ganó en un escenario, yo diría que digno de, si no de mencionarse, de analizarse, que tiene que ver con que es el único presidente que ha sido electo con la menor cantidad de votos en las últimas elecciones, en términos relativos, en las últimas 7 elecciones, y en términos absolutos incluso menor que cuando Leonel Fernández ganó las elecciones en el año 2008, que fue la última vez que él ganó, siendo él candidato a la presidencia de un partido importante, en este caso en el PLD. Leonel Fernández sacó 2.199.000 votos cuando el padrón electoral era de 5.700.000. En 2008. 2008. Luego, en el 2020, el padrón electoral era de 7.500.000, es decir, 2 millones de electores más que en el 2008. Y Abinader saca 2.154.000. Quiere decir que sacó alrededor de 50.000 votos menos que Leonel Fernández en el 2008 con menos electores. Pero y en unas elecciones que estaban hechas para él, porque
la división del partido de gobierno, él no tenía todavía cola que pisarle, no tenía, digamos, no se había lacerado su figura pública, hoy sí ya está lacerada por un alto costo de la vida, por un alto endeudamiento, por un tema de inseguridad ciudadana, con un tema haitiano muy mal manejado, y entonces ya tiene nubes, ¿no?, que opacan un poco el brillo que tuvo en el año 2020. Entonces, si es como tú indicas, ¿cuántos miembros del PLD, tanto pertenecientes a Leonel como a los que se quedaron en el PLD, dejaron de votar de acuerdo a ese razonamiento que haces en 2020? Yo asumo en los cálculos que he realizado que cerca de 1 millón de dominicanos que tenían disposición de votar a favor del PLD unido, en ese entonces, 2020, dejaron de votar. De ahí la abstención tan alta, es lo que explica la altísima abstención, la más alta de la historia de la República Dominicana. Y esto que la de ahora del 2024, las municipales casi compite, ¿no? Porque fue de 44% la abstención. De ahora, o no, fue 46, la de ahora fue mayor, ahora no recuerdo, no preciso el dato, pero compiten, están casi iguales. La abstención de ahora... Entonces no han vuelto a votar porque ni el PLD salió ganancioso en las municipales, ni Fuerza del Pueblo tampoco. Exacto, pero también, y por eso afectó a la Fuerza del Pueblo especialmente, y también al PLD. La mayor parte de que se abstuvo por eso. ¿Pero por qué se abstuvo? Porque no percibía, por lo que te explicaba en la primera parte del programa, no percibía que la alianza municipal que se había dado en estos dos partidos estaba siendo respaldada de manera decidida por el liderazgo. Esa es la razón fundamental para la cual se hizo el acto de ayer, para proyectar de que realmente el liderazgo, la élite política de ambos partidos está totalmente decidido a seguir profundizando incluso, y quiero que hasta lo guarde esta expresión, seguir profundizando la posibilidad de que Rescate RD vaya más lejos de lo que ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, si se reintegran esos votantes que están desconectados y vienen las elecciones entonces ahora del 19 de mayo y se reintegran, lo más que se podría llegar entonces es a una segunda vuelta, tomando también como base el enunciado que indicas de las elecciones tripartitas. Yo al día de hoy, estamos finalizando el mes de marzo, si el escenario no cambia radicalmente a favor de uno o de otro, aquí va a haber una segunda vuelta. Y si el escenario cambia, entre más cambia a favor de la oposición, la segunda vuelta todavía está mucho más segura que se produzca. Pero ¿es esto solamente un pronunciamiento de tipo retórico que estoy yo, o especulativo, que estoy yo diciendo y afirmando aquí en tu programa, Gregory? Claro que no. Mira, ¿cuánto sacó el PRM, que dijo que había sacado a toda su maquinaria política a hacer trabajo político, que toda su gente fue a votar, que utilizó todos los recursos que la gente puede imaginarse en estas elecciones recién pasadas? ¿Y cuánto sacaron? Con los votos de los aliados, alrededor de 1.900.000. Quiere decir que sacó mucho menos de lo que ellos dijeron que tenían en el padrón electoral, que era 3.100.000, dijeron ellos mismos, ¿no? De manera que ellos ni siquiera pudieron cumplir con su padrón electoral. Luego, ¿cuánto se necesita, Gregory, para ganar en una primera vuelta ahora, de conformidad con el padrón electoral, que es de 8.105.000 electores? Se necesitan casi 2.900.000 para ganar en primera vuelta. De manera que al PRM le estaría faltando, para poder ganar en primera vuelta, casi 1 millón de votos, por encima de lo que sacó en las elecciones municipales del año 2024. Y ese 1 millón de votos se le va a hacer difícil conseguirlo, porque ellos llegaron a su techo. Y llegaron a su techo porque ellos dijeron que llevaron a todo el mundo a votar. Nosotros, sin embargo, tuvimos fallas. En el caso de la Fuerza del Pueblo, tuvimos fallas la primera vez que participábamos en unas elecciones como partido, ¿no? Y esas fallas fueron corregidas. No se van a repetir en las elecciones de mayo. Para nosotros, febrero no es mayo. Mayo es con Leonel, decimos nosotros, particularmente yo. No es lo mismo la cara de Leonel Fernández en la boleta de la Fuerza del Pueblo que la cara de otro. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, que estaba la cara de Domingo Contreras en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Mucha gente no se sentían identificados con Domingo Contreras, pero se sentían identificados con la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué hicieron? No votaron en el distrito.
o Santo Domingo Este. Mucha gente no se sentía identificado con el candidato nuestro, que sí es de la Fuerza del Pueblo, pero no se sentía identificado. ¿Y qué hicieron? No votaron y nos perjudicó. Estoy hablando de las dos demarcaciones más importantes de la República Dominicana. De ahí que a mí no me cabe la menor duda que la abstención nos perjudicó a nosotros y que si la abstención ahora se pone los pantalones, se anima y va a votar, entonces va a favorecer a la Fuerza del Pueblo. Y va a producir entonces una segunda vuelta de la que te hablaba. Hay estadísticas que fundamentan, Gregory, esto no es una especulación, que a mayor abstención beneficia al partido de gobierno y a una menor abstención favorece a la oposición. Entonces, si esta abstención que hubo en febrero se reduce y se coloca en el promedio histórico, que es 29%, promedio histórico de las últimas 7 elecciones, con pico y sin pico, entonces, si se coloca en un 29% en ese promedio, hay segunda vuelta. Si baja y se coloca en un 23%, aumenta y se coloca en 32, 33%, la abstención favorece al partido de gobierno. De manera que el que se quede en su casa sin votar está favoreciendo a la reelección de un presidente que ha perjudicado a la población dominicana con comida cara. Esa parte de precios, economía, que la mencionaste en el primer segmento, quiero mencionártela, vale la redundancia, pero con lo que has indicado, te pregunto lo siguiente. ¿Cuándo, si es que lo van a hacer, Fuerza del Pueblo me mostrará a mí como ciudadano que ustedes tienen una propuesta concreta, un programa de gobierno? No sé si los otros partidos, PLD, PRM, hará lo propio, pero ningún partido a mí me ha dicho, mira, esto que tengo acá es lo que estoy seguro conviene a partir de 2024 para República Dominicana desde el poder. ¿Cómo no? ¿No tienen ustedes propuesta de gobierno para presentar? Claro que sí. No puedo hablar por otros partidos, pero por la Fuerza del Pueblo puedo hablar y puedo decirle que ya nosotros concluimos nuestra propuesta de gobierno. Tiene 199 páginas, se la dará a conocer el presidente y candidato nuestro, Leonel Fernández, dentro del programa que está establecido en la ruta electoral que nosotros nos hemos trazado de cara al 19 de mayo de este año. Luego de Semana Santa, entiendo yo, nuestro candidato lo va a anunciar el día que se va a poner a circular, se le va a ofertar al electorado para que conozca de las propuestas que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, para el ciudadano que nos está viendo y nos está escuchando, es que los pequeños productores, los micro, pequeños y medios, los que están agrupados en las MIPYMES, nosotros le estamos ofertando cambiarle la forma de pago respecto al anticipo. Ese anticipo que es muy odioso para todo el mundo, yo no creo que nadie lo celebre. Nosotros tenemos una fórmula para que pagando el anticipo usted no se desapodere de su liquidez diaria o que le sirve para operar en su pequeño negocio y por tanto su capital de trabajo no se ve afectado por tener que pagar el anticipo. Pero si lo tengo que pagar, ¿me va a afectar como me afecta ahora? No, porque le vamos a facilitar líneas de crédito especialmente con el Banco Estatal. Aunque es de libre elección, sería de libre elección, de tal forma que usted asume una línea de crédito, le paga a la Dirección General de Impuestos Internos, por lo tanto cumple con la autoridad tributaria y al mismo tiempo, a final de año, ya cuando en acuerdo con el banco concluya, usted le paga al banco. ¿Y cuánto me costaría a mí Bueno, eso? ya ahí eso va a depender, la tasa de interés va a depender del cliente, porque no todo el mundo califica igual, porque va a haber del historial de crédito de cada quien. La tasa de interés está atada. Hay una tasa de interés que es general, pero luego si sube un poco más o si baja un poco más, está atada a la calidad crediticia del sujeto de crédito. Me estoy obligando a tomar préstamo, a endeudarme. Eso es en el caso de que usted no quiera desapoderarse de su liquidez, porque usted estaría frente a lo siguiente. Si tengo 100,000 pesos en mi liquidez para operar y comprar en materia prima, para operar en mi pequeño negocio, en mi salón, en mi pequeña fábrica de ropa, y necesito esos 100,000 pesos para operar, pero tengo que pagar al anticipo.
Bueno, ¿qué tengo que hacer? O pagar el anticipo y dejar de operar, o comprar materia prima e incumplir con la autoridad tributaria y pagar penalidades. Bueno, pues prefiero usar esos 100,000 pesos para operar. Sigo operando, que me va a dejar beneficio porque hay clientes que me están esperando. Solicito en la línea de crédito y uso la parte que tenga que usar para ese momento, que no es toda la línea de crédito, es parcial, ¿no? Y eso tendrá naturalmente un costo, pero fíjese que está a la elección del contribuyente en este caso, y no ahora, en la que no tiene otro camino que cumplir con la autoridad tributaria. ¿Cómo mira, Ivanhoe, a 3 meses ya? Prácticamente estamos cerrando el tercer mes del año. Los números que han presentado las autoridades monetarias hasta este momento de crecimiento de la economía, de déficit acumulado. ¿Cómo va la economía ahora en 2024? Mira, a mí me apena que el Banco Central en los últimos meses ha entrado en construir un relato que cae en lo mitológico. Y digo que cae en lo mitológico, Gregory, porque ellos dijeron que en los primeros 2 meses de este año la economía dominicana ha crecido en 6.2%. Es cierto, pero no le dicen a la población que ese es fruto de un rebote estadístico, que al compararse con los 2 primeros meses del año 2023, con número muy bajo, pues obviamente te da un número alto de crecimiento en estos 2 primeros meses del año 2024. ¿Con 2023 es que debe compararse? Sí, pero eso se llama rebote estadístico, cuando tú te comparas con algo que es insignificante, cuando el número es muy bajito. Pero parte de ese mito lo construyen diciendo que la tasa de interés bancaria, que se ha logrado el efecto transmisión de la reducción de la tasa monetaria hacia la tasa de interés de los bancos, cosa que no es cierto, porque hoy día pagamos alrededor de 15% promedio de la tasa de interés activa, cuando en junio del año 2023, cuando empezó a descender la tasa de política monetaria, estaba en 12%. Entonces, hoy día el costo del dinero es más caro que en junio del año 2023. Pero además también han dicho que ahora, en los primeros meses del año 2024, el gasto de capital del gobierno dominicano ha crecido y eso no tiene ningún fundamento. Por el contrario, ha bajado. 8% de cada 8 pesos de cada 100 pesos que gasta el gobierno, que ha gastado el gobierno en el 2024, lo ha destinado a gasto de capital. ¿Y cuánto gastó en igual periodo en el año 2023? 9 pesos con 50 centavos. Poco también, pero más que ahora. Entonces, no me diga usted que parte de este crecimiento que exhibe el Banco Central se debe a estos fundamentos que ellos identifican. Por eso es que yo digo que son argumentos de cuentos, que es mitológico, ¿no? Y así nos tienen acostumbrados al gobierno. Por ejemplo, el candidato a la presidencia del partido de gobierno por la reelección, el candidato economista, el señor Luis Abinader, dijo en su discurso de rendición de cuentas que le habían ganado la batalla a la inflación, que estaba controlada la inflación. ¿Cómo ganarle la batalla a la inflación cuando el plato de la comida hoy día, a febrero del año 2024, es 38% más cara que en agosto del año 2020? No es posible decir porque una cosa es que usted controle la intensidad del crecimiento de los precios y una cosa es que usted diga que hoy día la inflación, el costo de la vida es más bajo. ¿Qué es controlar la intensidad del crecimiento? Que crezca a unos menores puntos porcentuales. Por ejemplo, si la inflación crece en 5%, es más pernicioso que si crece en 3%. Pero el hecho de que crezca 3% no significa que el costo de la vida no haya crecido. Creció, aunque creció menos. Pero en el caso de este gobierno, el costo de la vida lo que ha estado creciendo de forma permanente. No hay un dominicano del que nos está viendo ahora mismo que pueda decir, el gobierno tiene la razón, hoy estoy comiendo más barato. Por el contrario, todo el que nos está viendo ahora mismo, Gregory, te lo aseguro, todo el que está viendo, en términos absolutos, todo el que nos está viendo está consciente de que está comprando la comida más cara. Y si está comprando la comida más cara y comiéndose la más cara, ¿quién es responsable de eso? El gobierno. Es más, en este gobierno se ha producido un fenómeno nuevo que en el país no se conocía, que se llama reduflación.
la familia dominicana ha reducido la calidad de lo que consume y ha reducido la cantidad de lo que consume. Si antes consumía los 3 golpes, ahora consume 1 golpe y medio. Es decir, se consume menos de un plátano, consume un huevo y consume una lonja de salami. Cuando antes se consumía 2 lonjas de salami, una lonja de queso, 2 huevos y un plátano. Yo estoy comprando menos comida. Por supuesto, porque es la manera que tiene el ciudadano de poder enfrentar la inflación. Estoy comiendo mal, es lo que dices. Por supuesto. Por eso es que el índice de desarrollo humano hoy día, la pobreza en la República Dominicana tiene un retroceso. Hoy día somos más pobres que 3 años atrás. Y lo acaba de informar el PNUD. No el indicador de la pobreza monetaria que dice el gobierno, que es un indicador totalmente parcial y que no agrupa una serie de variables que debe incluir, como es el caso del índice de desarrollo humano, que es el índice de pobreza más robusto que hay en el mundo y que lo construye las Naciones Unidas. Y que por construirlo un organismo fuera de la República Dominicana, el dato es más representativo, por el hecho de que no está contaminado aquí por intereses que puedan haber localmente. Entonces, este informe de ahora, que fue publicado hace un mes, dice que el índice de desarrollo humano en la República Dominicana se degradó. Se degradó en términos de que no hubo, se estancó. Pero si se compara con el 2018, 2019, previo a la pandemia, hubo un retroceso. De manera que hoy hay más pobres en la República Dominicana que cuando este gobierno inició su gestión gubernamental. Entonces tenemos más pobreza, comida más cara, menos dinero en los bolsillos, más inseguridad ciudadana y más endeudamiento y menos inversión pública. Eso da, Gregory, desastre económico. Y la percepción de que el presidente va adelante, que lleva la delantera, entonces, ¿cómo ustedes van a contrarrestar ese efecto electoralmente el 19 de mayo? Bueno, nosotros hemos identificado los errores que cometimos en febrero. Entendemos que lo hemos superado. Estamos intensificando el trabajo político en el terreno, ¿no? Estamos esperanzados de que la población dominicana que se abstuvo va a votar. Si la población dominicana que se abstuvo va a votar, a mí no me cabe la menor duda que va a haber una segunda vuelta. Y fíjate, el debate presidencial va a ayudar mucho en esa dirección, porque la población dominicana va a poder ver un experto en crisis, en manejo de crisis, y una persona que produce crisis. Por un lado, Leonel Fernández, el experto en crisis, que solucionó crisis, que resolvió problemas, y un presidente que tiene la comida más cara de todos los tiempos. Bien. Ivanhoe, gracias por tu participación en La Hora con Gregory. 19 de mayo está cerca. Lo que has expuesto podrá ser ponderado el día 20 si miramos el video de este encuentro que hemos sostenido en esta noche. Así es, pero recuérdate que lo he supeditado a que la gente vaya a votar. Si la gente deja de votar, puede ganar Luis Abinader. Si la gente va a votar en forma masiva, como lo ha hecho en el pasado, pues definitivamente que la posibilidad de que Leonel Fernández gane la presidencia de la República están a la orden del día. Muy bien, entendido. Gracias a Ivanhoe N.G. Cortiñas, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Hasta el próximo programa de La Hora con Gregory.